Libro El pensamiento del hombre en Occidente, parte 11, por Alex Montero Hernández. El pensamiento moderno, el racionalismo, Renato Descartes o René Descartes. Ideal cartesiano. Descartes 1596-1650. Es la figura más importante de la modernidad, pues de un modo u otro todos los pensadores de entonces a nuestra fecha dependen de Descartes. Este filósofo es partidario del racionalismo. El racionalismo sostiene que todo conocimiento debe fundarse en la razón. Si algo es obscuro y confuso a la razón, no debe ser tenido en cuenta. Esta es la razón por la cual los racionalistas dudan del valor de los sentidos. Esta confianza en la razón les lleva a pensar que la razón puede conocerlo todo, pues nada se escapa a su saber y que es autosuficiente. Es una postura de optimismo radical heredada del Renacimiento. La actitud de los racionalistas que se toman como modelo para el saber, las ciencias matemáticas. En matemáticas una persona se sienta y resuelve en su mente todos los problemas que se le proponen, con la certeza de que igual ocurrirán con la realidad. No tiene que verificar nada, solo calcular dentro de su mente. Descartes va a estar inspirado por las matemáticas y va a proponerse una matesis universalis, matemática universal, que abarcaría y demostraría todo el saber partiendo de unos principios simples. La idea surgió en Descartes cuando desarrolló lo que hoy conocemos como geometría analítica. Durante siglos la aritmética y la geometría habían sido diferentes, pues no existía forma de que los números y las figuras se explicaran juntos. Sin embargo, Descartes desarrolla el plano cartesiano y logra representar las figuras geométricas, convirtiendo los puntos en pares ordenados x, y. Las rectas en las ecuaciones de la forma y igual a mx más b, y así con todas las figuras. Si con la geometría analítica había logrado reunir la geometría y la aritmética convirtiendo las figuras en números, sería posible reunir todas las ciencias en una sola, formando una matemática universal del saber. Como en matemáticas solo se necesita encontrar unos principios primeros y después deducir todo de ahí, este es el ideal cartesiano. Método cartesiano. En su libro El discurso del método, Descartes empieza con la duda metódica. Quiere mostrarnos que hay que desechar todo lo que sabemos para reconstruir el edificio del saber desde sus inicios. La duda metódica nos mostrará que no hay ningún saber seguro al momento. Primero aplica su duda a la tradición filosófica. Sabemos que todo lo que ha dicho un filósofo ha sido negado por otro. Si todos se contradicen, ¿a quién haremos caso? Comprobar cada cosa que nos dicen es tan difícil que resulta mejor empezar a crear todo el saber por sí mismo para evitar fundamentos falseados. Otro motivo de duda son los sueños. ¿Cómo sabemos que no soñamos todo? En los sueños no nos damos cuenta de que soñamos, porque no nos podría estar sucediendo ahora lo mismo. Aún más, no podemos confiar ni siquiera en nuestros sentidos cuando estamos despiertos, pues los sentidos nos engañan. Hemos visto quebrarse una varilla al meterle al agua, pero después comprobamos que no es cierto. ¿Cómo fiarse de los sentidos si ya antes nos han engañado? Y si hubiera, por ejemplo, haber un genio maligno que me engañara haciéndome creer que algo sin ser verdad, todo parece sucumbir ante la duda. Descartes duda, pero el propósito no es quedarse en la duda, sino utilizarla para destruir las evidencias anteriores y poder así empezar a construir algo verdadero. Duda no porque niegue la verdad, sino porque es un método para buscar la verdad misma. Por eso se habla de duda metódica. Después de haber aplicado la duda a todo, encontramos algo que es totalmente cierto, algo de lo que no puedo dudar. Cogito ergo sum, pienso luego existo. Nunca podré dudar de mi existencia. Esta verdad será la piedra angular del edificio cartesiano. Si tenemos una verdad totalmente cierta, veamos cómo es para reconocer cómo deben ser las auténticas verdades. En efecto, el cogito y toda verdad tiene 4 características. Claridad es la presencia y manifestación de una idea de la inteligencia que la intuye.
Distinción: su contenido debe estar separado de las otras ideas. Simpleza: no debe estar compuesta, es decir, ser divisible en otras. Evidencia: debe conocerse por sí misma. Cuando una idea reúna estas 4 condiciones debe ser aceptada como verdadera. Lo que no cumpla con ellas no debe ser tenido en cuenta, pues la oscuridad y la confusión nos inducirían al error. Así podemos encontrar unos principios absolutamente ciertos a partir de los cuales podemos deducir toda la realidad a través de una cadena de razonamientos o silogismos que de ellos se deriven. Para trabajar con estas ideas verdaderas, Descartes nos propone las reglas del método, pues hallar la verdad depende de un trabajo metódico. Método significa camino. Los pasos del método son 4. Evidencia: aceptar como verdadero aquello que no se puede dudar, solo que sea evidente. Análisis: descomponer el problema en tantas partes como sea posible, para facilitar el examen de cada elemento. Síntesis: resuelto cada elemento, reunir de nuevo las partes en la unidad superior a la que pertenecen. Enumeración: revisar todos los pasos para asegurarse de no haber fallado en alguno. Aplicando este método, Descartes pretende que es posible resolver todos los problemas del conocimiento. Este método que ha seguido personalmente para elaborar su sistema. A partir de este momento, el problema del método será fundamental en el pensamiento occidental. Metafísica cartesiana: Descartes continúa presentando su sistema metafísico, las meditaciones metafísicas. Aplicando a su método, concluirá encontrando 3 ideas o principios sobre los que puede edificar su sistema. Principios libres de toda duda. Res cogitans: estoy seguro de que pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Por lo tanto, soy una res cogitans, cosa que piensa. Pensar significa para Descartes todas las acciones anímicas, es decir, entender, querer, imaginar y sentir. El ser humano es una sustancia pensante. Para Descartes, el yo es pensamiento. Res extensa: las cosas que percibo son por extensión. Si tomo un pedazo de cera, puedo alargarlo o achicarlo, cambiarle la forma y color, pero nunca cambiará el hecho de que es extenso. La materia es por tanto res extensa, cosa extendida. Tal es su calidad esencial y no puedo dudar de que sea extensa, pero podría dudar de que exista. Así surge un problema para Descartes, y es el de garantizar la existencia del mundo exterior. En este momento, Descartes recurre a Dios. Dios no puede permitir que me engañe cuando tengo una idea clara y distinta como la de extensión, porque Él es bueno y debió darme una razón que me permitiera conocer las verdades. Por tanto, si la idea de una cosa extensa me resulta clara y distinta, tengo la garantía de Dios que me asegura que mi conocimiento es verdadero. Dios. Descartes da al menos 2 pruebas de la que Dios existe. En primer lugar, dice Descartes: me percibo como finito, pero no podría saber que soy finito si no tuviera a la vez la idea de infinito. Pues un ser finito no podría producir una idea de infinito, porque el efecto sería mayor que la causa, lo cual es imposible. Se concluye que tuvo que ser un ser infinito, Dios, el que puso la idea en mí como su marca. La segunda prueba de la idea de Dios: usualmente atribuimos una idea a todo lo que necesariamente contenga, de modo que decimos que hay un triángulo solo cuando posee 3 lados y 3 ángulos. Pues así como la idea de montaña contiene la idea de una llanura respecto a la que sobresale, la idea de Dios contiene la propiedad de la existencia, por lo que es absoluto negar de Dios el existir. Luego Dios existe, es decir, pensar en un Dios inexistente es contradictorio, pues la idea de Dios es la de un ser perfecto, y como la existencia es una perfección, está incluida en la idea de Dios. Establecidas estas 3 ideas, todo lo que existe en el mundo puede ser deducido por cadenas de razonamientos, como ocurre en las matemáticas. Estas 3 ideas son las piedras de apoyo para levantar la Matesis Universalis. Tenemos así 3 tipos de sustancia en el universo. Descartes define como sustancia lo que existe por sí mismo y que se concibe por sí. También Descartes nos indica que las sustancias tienen atributos, lo que permiten que una sustancia se distinga de las otras y es pensada en sí misma. El atributo
de la res cogitans es el pensamiento, de la res extensa es la extensión, el de Dios es la infinitud. Las sustancias también poseen modos que afectan a los atributos y por medio de estos a la sustancia, parecido al accidente en Aristóteles. Por ejemplo, las ideas serían modos de modificaciones del pensamiento en la res cogitans. Antropología cartesiana. La diferencia entre res extensa y res cogitans es radical. Como un requisito de las ideas de ser distintas, no deben compartir ninguna característica en común. En consecuencia, la res cogitans o alma es activa, simple e indivisible. Por el contrario, la res extensa o cuerpo posee opuestas, siendo pasivo, compuesto y divisible. Al analizar las res cogitans, Descartes nos propondrá que existen ideas innatas, nacen con otros, adventicias, los recibimos del exterior, y facticias, las producimos nosotros. Las ideas de res cogitans, res extensa y Dios son innatas. El análisis del alma a través de sus ideas utilizando la introspección y la lógica da origen a la corriente del idealismo posterior. Analizar la res extensa, Descartes propone una interpretación mecanicista del cuerpo. El mecanicismo es la interpretación de todo a través de movimientos mecánicos, es decir, por componentes materiales que se desplazan por empuje de partes. Para Descartes, los animales y el cuerpo humano pueden ser entendidos como máquinas. El mecanismo será retomado por los sucesores como la Métrier, quienes interpretarán al ser humano como una máquina, considerando innecesario referirse al alma. Una consecuencia necesaria de la radical diferencia del alma y el cuerpo es el dualismo cartesiano. Lo extenso es tan distinto a lo pensante que la unión entre ambos debe ser extrínseca. El ser humano en realidad está compuesto de dos sustancias, no es una unidad. Pero si se trata de dos sustancias, viene el problema de cómo pueden estar en contacto. El problema de la comunicación de las sustancias, dificultad que atormentará a todos los racionalistas. En la época de Descartes se había descubierto la glándula pineal, pero se ignoraba su función. Descartes va a proponer que la glándula pineal sirve para comunicar el alma y el cuerpo. No detalla la explicación. Si algo entra en contacto con nuestro cuerpo, los espíritus animales que lo atraviesan llevan el mensaje a la glándula pineal agitándola de modo que su movimiento afecta al alma. Si el alma decide hacer algo, mueve la glándula pineal, que a su vez impulsa a los espíritus animales a través del cuerpo y lo mueve. Quedan así comunicadas el alma y el cuerpo. Queda así planteado planteado en Descartes. Fin. Gracias, nos vemos en la próxima edición con otra parte más de este gran interesante libro. Chao.